Antes, un aporte que hace un oyente muy importante con respecto al tema de los medicamentos que charlábamos recién. Rubén nos dice: hola, buen día. Sin receta significa que no lo cubre más la obra social. Otro palazo más para los que deben usar uno de esos medicamentos obligados por su salud. Es un detalle no menor y muy importante que, al ser de ese tipo de venta, salvo que por ahí tengas algún descuento de sindicato o de cosas así en farmacias sindicales, después la obra social ya eso no te lo está cubriendo, ¿no? Así que un dato importante que nos aporta Rubén, perdón, al 291 50 11 911. Ahora sí, continuamos con los testimonios. Luis, nos está escuchando Federico Storani. Federico, ¿cómo estás? Buen día, gracias como siempre. ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes, Luis. Apelamos a tu conocimiento como siempre en estos temas, una reflexión, una mirada, porque está en pleno debate todo esto, no sé qué consecuencias puede tener o no va a tener ninguna consecuencia, pero desde el punto de vista político tuvo mucha repercusión. Lo que dijo el presidente el sábado en Brasil sobre el gobierno y sobre Lula, ¿qué mirada tenés sobre el particular? Bueno, la primera respuesta es que sí, va a tener consecuencias. Brasil tiene una historia diplomática de muchísimo prestigio, Itamaraty, y estas cosas obviamente las anota, no las olvida, y por supuesto que siendo el principal socio de la Argentina en el Mercosur, pero que además hemos concluido de manera conjunta, por ser los dos principales miembros del Mercosur, tanto Brasil como Argentina, un acuerdo con la Unión Europea, lo que ha hecho el presidente de la Nación en su visita a Brasil es un verdadero desastre. Te diría que es una catástrofe diplomática, dictada solamente por este alineamiento incondicional que tiene con los Estados Unidos de Norteamérica, por la clara enemistad que ya se ha expresado en muchas oportunidades entre Trump y Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que realmente no ha sido solamente una visita, digamos, para apoyar a un candidato de extrema derecha con un prontuario frondoso como es toda la familia Bolsonaro. Vale la pena recordar que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, está preso, condenado con pruebas, por lo tanto el verdadero presidiario es Jair Bolsonaro, en razón de que intentó dar un golpe de Estado y todas las probanzas estuvieron sobre la mesa y fueron acreditadas en un juicio. Por lo tanto, fue a apoyar a un golpista de extrema derecha y a todo el grupo que lo rodea, entre los cuales está su hijo Flavio. Toda la estética de su participación, la euforia, los gritos, los saltos, hablaban de una persona fuera de sí, exaltada, pero que además lo único que hizo no fue hacer un apoyo político de extrema derecha, que hasta eso sería cuestionable, pero estaría dentro de lo previsible, sino que hizo una catarata de insultos, llamó al presidente en ejercicio de Brasil ladrón, presidiario, y que todos eran unos zurdos de mierda quienes lo apoyaban, y que además era la basura socialista que se expandía, entre otras muchas agravios, improperios, que por supuesto son totalmente fuera de las reglas de la norma de la diplomacia, pero además son fuera del sentido común y de la lógica, con un país con el cual tenemos relaciones extremadamente estrechas y también intereses económicos comunes muy profundos. Y si a esto le agregamos la visita, yo diría, para participar presidiendo de un gabinete ampliado de Georgina Georgieva, es calamitoso, diría yo, dándonos en vivo, en directo, ya no las directivas de lo que son el fondo, sino consejos de cómo tenemos que ser persistentes y constantes para mantener este ajuste salvaje. La resignación de soberanía, la sumisión absoluta que expresa este gobierno es extremadamente peligrosa y todo el arco político debería reaccionar
de manera unánime en defensa ya de los intereses nacionales y de nuestro patrimonio. Ese es un punto realmente importante que uno siempre se pregunta, y me lo estaba preguntando mientras te escuchaba, porque además utilizaste una definición categórica, dijiste respecto de lo de Brasil, ha sido o es una catástrofe. Imagino que te referirás en términos institucionales, políticos, y en ese punto que marcaste que pasó desapercibido, es cierto, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, ¿qué pensarán los europeos en el marco de ese convenio, si de pronto los dos socios principales, los que generaron con Sarney y con Alfonsín en la década del 80 el famoso Mercosur, uno de esos dice las cosas que dice del otro? Ahora, hay todo un hilo conductor en lo que está sucediendo en la Argentina en los últimos tiempos. Vos recién hiciste mención no solamente de esto, sino lo de ayer de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que en un momento determinado en una respuesta habló en la primera persona del plural, dijo nosotros, asumiendo evidentemente una mirada y una disposición en términos económicos e institucionales muy importante. ¿Este es un momento muy serio de la República Argentina? Es extremadamente serio. Yo creo que no he vivido una situación como esta de tanto sometimiento, de tanta sumisión. No nos olvidemos que fue invitada para participar en una reunión de gabinete ampliado. No existe ningún antecedente en la historia de la Argentina donde la directora del Fondo Monetario Internacional participa en una reunión de gabinete, es decir, discute con el máximo nivel institucional de la Argentina las políticas. Pero luego, en conferencia de prensa, como todos los mismos, nos da consejos, nos dice que tenemos que ser persistentes, perseverantes, que tenemos que seguir en este camino, indica líneas generales de política, prácticamente como si fuera un miembro del gobierno, por supuesto, con un nivel de jerarquía superior al de cualquiera, incluso, por supuesto, al del propio presidente de la Nación, que alegremente está alineado con este tipo de políticas, pero que no es solamente ser miembro, socio del Fondo Monetario Internacional y recibir créditos y luego, dentro de los márgenes que eso te da, poder tener tu propia política. Este es un sometimiento abierto, expreso, público, que resigna abiertamente soberanía nacional. Si además lo sumamos al episodio que ocurrió con Brasil, y en Brasil es escandaloso. Yo creo que el presidente, para decirlo en términos muy vulgares, pero es lo único que se me ocurre, estuvo unos días de brote, porque también en la sociedad rural todos hemos visto cómo se dedicó a agraviar, insultar y descalificar personas, sin ningún tipo de prueba. A cualquiera que pasa por ahí, en ese momento le tocó pasar de Mendiguren y lo insultó desde un programa de radio, en una entrevista con periodistas siempre absolutamente complacientes y cómplices de lo que hace el presidente de la Nación. Complacientes y cómplices, es cierto. Eso es una situación que es inconcebible. Estamos ante una persona que está extremadamente desequilibrada, pero es la máxima autoridad del país, que pone en riesgo no solamente nuestras relaciones internacionales, sino también hasta pone en riesgo la paz, porque nosotros con Brasil teníamos una relación que fue durante muchas décadas concluida a partir de lo que vos dijiste, el acuerdo del Mercosur. Primero estas negociaciones comenzaron con Tancredo Neves, lamentablemente Tancredo Neves muere el mismo día que tenía que asumir, fue inmediatamente reemplazado por su vicepresidente, José Sarney, que felizmente tenía la misma orientación desde el punto de vista de la integración con la Argentina. Pertenecían a partidos políticos diferentes, pero yo acompañé, tuve el honor de acompañar la delegación de Alfonsín, era vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuando se produjo la asunción y posteriormente cuando se dieron los primeros pasos para la integración regional del Mercosur. Dicho sea paso, es nuestro socio principal en el Mercosur y por otra parte integra los BRICS. Hay un dato no menor que tenga en cuenta. Ese mismo día, a la noche,
Ignacio Lula da Silva tuvo una conversación de 1 hora con China, con uno de los, exactamente, con el líder de la mayor potencia, o una de las que disputa la hegemonía en este momento del mundo, que es la República Popular China, Xi Jinping. Y por supuesto que se pronunció la Cancillería china en una cuestión elemental, que es la violación del principio de no intervención, de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Porque acá hay una cuestión flagrante. No es simplemente que él fue como un hombre más que pertenece a la extrema derecha internacional a apoyar a su colega. Hizo una delegación oficial, porque participó también de esa delegación el canciller de la República Argentina. Por lo tanto, le quitó todo cuestión privada y particular de simpatía política. Hizo una visita de tipo institucional, participando el canciller junto en esa delegación, que fue a insultar al presidente de una nación hermana. Sí, realmente. Yo, algo dijiste a la pasada y a mí me gustaría en la medida de lo posible profundizar, ¿no? Y dijiste, debiera haber una reacción del arco político institucional de la Argentina. Y la verdad es que uno no lo ve ni en este ni en tantos otros temas como vienen sucediendo en los últimos tiempos, muy por el contrario, ni siquiera una reacción global respecto del acto de anoche, la presencia de Cristalina Georgieva en una reunión de gabinete, por más excusa que ponga Caputo, y luego en la conferencia de prensa que habló como si fuera miembro del gobierno. ¿Por qué no se da esa reacción? ¿Por qué no hay una mirada profunda, crítica de todo el arco político institucional, de las organizaciones sociales incluso? ¿Por qué crees que pasa esto en estos momentos en la Argentina y pareciera ser que todo se naturaliza? Todo cae más o menos bien y bueno, listo, ya está, no importa, ¿qué me importa? ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, porque creo que existe una enorme fragmentación de las fuerzas políticas y no se buscan denominadores comunes, cuestiones mínimas en las cuales podemos estar de acuerdo. Yo creo que tiene que expresarse incluso apenas se reúna el propio Parlamento Nacional, ya es un punto límite. Por supuesto que ha habido expresiones individuales de partidos políticos, un poco tardías, algunas muy suaves, ante un caso tan de extrema gravedad. Pero desde mi punto de vista, lo que está faltando es justamente una convergencia de unidad en aquellas cuestiones que son centrales. Lo que ha sido la línea histórica de una política exterior de diferentes gobiernos de diferente origen, pero que siempre han mantenido algunos principios que son elementales, como la no injerencia en asuntos internos de otros países y el no sometimiento, claramente. Esto que ha ocurrido tanto con Georgieva del Fondo Monetario y lo mucho más grave que ha sido el tema de ir a insultar en su país a un presidente en ejercicio con una delegación que es una delegación que excede la simple simpatía política, porque participa también el propio canciller, que luego tiene que estar negociando cosas con Brasil, ha sido un caso extremo. Yo requeriría una respuesta muy, muy fuerte. Esperemos que esa respuesta se va a dar en lo que yo creo que va a ser una movilización multitudinaria muy grande, el próximo día 6, por la oposición que vamos a hacer, porque estamos todos convocando, para que no se consume lo que se llama, con un título pomposo, inviolabilidad de la propiedad privada. Vale la pena recordar que la propiedad privada, su inviolabilidad, ya está garantizada en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Así es. No se requería ningún tipo de ley. Lo único que se hace con eso es una mascarada, un pretexto, una excusa para en realidad aumentar de manera sustancial el porcentaje de tierras que puedan venderse a extranjeros sin tener prácticamente limitaciones, incluso en todas las zonas de fronteras que son altamente sensibles y muchas de las cuales poseen recursos naturales. Por cierto, la verdad debiera haber una reacción, no ya solamente del arco político, sino de las instituciones en general. En 10 segundos, no te molesto más, hay toda una sensación que uno tiene, por lo menos la comparte mucha gente, otra no, es como que la Argentina estuviese de remate. ¿Qué mirada tenés vos?
Y bueno, un poco esa es la idea de esta ley, porque la explicación que incluso da es aún peor, digamos, sobre el llovío mojado, digamos, es la que da la propia Patricia Bullrich. ¿Por qué no puede venir un extranjero a comprar tierras como si se tratara de una liviandad? Aún, como sabemos y hemos visto, la mayoría de las tierras que se han vendido en su momento con un porcentaje que ya era generoso y ahora ese porcentaje se aumenta mucho más, en lugares estratégicos, en zonas de fronteras, que hacen algunas cuestiones de seguridad nacional y que además todos sabemos que eso se da de manera concatenada con la visita de personajes como Peter Thiel, por ejemplo, que tiene un interés muy grande en el desarrollo de la inteligencia artificial en la Patagonia, que no sería simplemente un emprendimiento. Él tiene el liderazgo de una empresa como Palantir, que es una empresa de fines fundamentalmente políticos militares. Claro. Lo ha dicho con todas las letras, que su objetivo es ayudar a la carrera por la hegemonía mundial que existe contra China, y que la única parte de supremacía que hasta ahora los Estados Unidos tienen con las empresas de Silicon Valley, más entre las cuales forma parte también Palantir, es justamente el desarrollo, la ventaja que pueden tener sobre la inteligencia artificial. Aquí puede conseguir energía barata, la materia prima de los minerales raros, que son estratégicos en todo el mundo y que es parte de esta disputa hegemónica, y nosotros somos prácticamente un laboratorio de experimentación donde no tenemos en ningún caso ningún beneficio más que no sea servir a los intereses de la primera potencia del mundo. Federico, como siempre, un gusto charlar contigo. Te mando un fuerte abrazo, pásalo bien. Gracias y siempre a disposición. Muy amable, muy amable. Federico Storani, 939 en la República Argentina.